Hola a todos, sean bienvenidos al programa En Profundidad. En este espacio donde a todos ustedes les contamos temas que son de trascendental importancia para el municipio de El Santuario y por supuesto para la región. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental, que influye de múltiples formas en el bienestar emocional, psíquico y social de las personas. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. Vamos a conocer quién es la persona que va a estar sentada hoy con nosotros y ya volvemos. Kelly Hoyos es psicóloga de la Universidad de Antioquia. Pertenece al semillero de investigación Psicoanálisis y Contemporaneidad, adscrito al grupo de investigación Psicoenex de la Universidad de Antioquia. Actualmente es psicóloga de la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de El Santuario. Kelly Hoyos nos acompaña hoy en Profundidad. Nuestro programa inicia en este momento dándole la bienvenida a la persona que ha decidido acompañarnos el día de hoy para poner en contexto este tema que es muy importante, sobre todo en una población como el municipio de El Santuario. Kelly Hoyos, psicóloga del hospital de aquí de nuestra población, pues bienvenida a este programa. Muchas gracias, Mauricio, gracias por la invitación, por darle un lugar a este tema tan importante para nuestra comunidad. Yo creo que es un tema que debe generar mucha reflexión, principalmente aquí en nuestro municipio, entonces agradezco eso por tu invitación. Muy bien, pues para eso estamos, Kelly. Vamos a iniciar entonces con una pequeña contextualización y diría yo más que todo diferenciación. Yo tengo los dos conceptos de enfermedad mental o salud mental como tal. ¿Cómo podemos entonces diferenciarlos y entender de qué se trata cada uno o en qué punto convergen, por así decirlo? Ok, Mauricio, yo creo que es un paralelo que es muy necesario realizar porque generalmente hay una confusión en la comunidad en torno a eso, ¿cierto? No sé si lo has percibido, tú manifiestas como un paralelo, pero quisiera saber por qué lo manifiestas. Y ¿cómo podríamos de pronto explicarle eso mismo también a la población? ¿Qué es lo que podría ser entonces enfermedad mental o la salud mental para que las personas digan, bueno, puedo ser de pronto propenso a esto? ¿Cómo podemos explicar? Voy a tratar como de diferenciar los términos. Salud mental está relacionado también como con el concepto general de salud. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de un bienestar general en torno a lo físico, lo mental y lo social. Serían esos tres aspectos. Cuando hablamos de salud mental, también hablamos de un bienestar. Pero este bienestar estaría como dirigido también al reconocimiento de ciertas capacidades que tiene el ser humano, a un bienestar en las relaciones con los demás y a un reconocimiento de sus potencialidades, de sus capacidades y en esa misma medida al desarrollo, por ejemplo, de los aspectos laborales, sociales, familiares en una persona. Entonces sería ese estado de bienestar, de armonía, digámoslo también, en torno a esos aspectos generales de la vida de una persona. La enfermedad mental, en esa misma línea, como entendiendo la salud mental, podríamos decir que es esa ausencia de alguna manera de salud o de bienestar en torno a lo mental, a lo psicológico. Cuando hablamos anteriormente. Exactamente, cuando hablamos de enfermedad mental decimos que esos aspectos que están relacionados, lo que te mencionaba ahorita respecto a la salud mental, ya están afectados, es decir, no están teniendo un buen curso y están impidiendo un desarrollo óptimo en la persona. Entonces ya los procesos psicológicos, los procesos básicos y los procesos más complejos psicológicos están viéndose afectados por ciertas condiciones que llamamos ya en relación a la enfermedad mental. ¿A qué tipo de personas afecta con mayor facilidad de pronto la enfermedad mental? No sé si de pronto sí existan unas personas que sean de pronto más vulnerables a sufrir este tipo de cosas o a tener cualquier sea la afectación que se desprenda en cualquiera de los aspectos que usted me ha mencionado en este momento y que ya pues todos escuchamos. ¿Cuáles son esas personas que son más vulnerables? Bueno, en realidad se tiene un dato actualmente que es realizado por la Organización Mundial de la Salud y nos dice que el 20% de los niños y adolescentes del mundo sufren algún tipo de trastorno o enfermedad mental y en esa misma medida podemos decir que es una población muy vulnerable a presentar
algún tipo de enfermedad. Entonces yo diría que la enfermedad mental se puede presentar en cualquier persona. De hecho se tiene una estadística, un dato que dice que de cada 4 personas, una por lo menos en algún momento de su vida ha tenido alguna dificultad en relación a la enfermedad mental o a alguna dificultad en relación a su salud mental también. Entonces cualquier persona es susceptible o vulnerable de presentar algún tipo de enfermedad, pero se tiene un dato específico que esa vulnerabilidad aumenta en la población infantil o adolescente. Y usted me lo acaba de confirmar. Yo tenía aquí algo que consulté donde decía que efectivamente la salud mental pues está en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia y por supuesto la edad adulta. Claro. Enfaticemos un poco en por qué los niños de pronto quizás son más vulnerables, para que los padres también, es algo que preocupa mucho generalmente a los padres. Bueno, en la niñez se dan ciertos procesos que son fundamentales para lo posterior en el ser humano, para lo que viene ya en la adolescencia y en la adultez. Se da el desarrollo de las funciones psicológicas básicas y más complejas, y en esa misma medida pues se debe tener, digamos, como más cuidado en torno a esta población. Los niños a veces son más vulnerables también por la dependencia que se tiene con un adulto, ¿cierto? Los niños requieren siempre el acompañamiento, el seguimiento de sus padres o ciertos cuidadores, a veces no son los padres, para poder tener un desarrollo óptimo. Entonces es una etapa crítica, digámoslo así, en el desarrollo del ser humano. Es una etapa trascendental. Correcto. Lo que pase en la infancia va a determinar lo que pase posteriormente en la vida del ser humano. Entonces es una etapa en la que hay mayor susceptibilidad a muchas cosas, y en esa misma medida si fallan algunos de los cuidados, algunos de las condiciones básicas para ese desarrollo, entonces pueden haber dificultades en torno a eso. Si hablamos un poco el aspecto ya un poco más general y traemos entonces las causas, porque sabemos que principalmente es con los niños, pero que nos puede afectar a todos realmente. Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son de pronto las causas más conocidas, las causas más generales o normales, o las que siempre están presentes en los procesos de enfermedad mental? De enfermedad mental. ¿Cuáles son esas causas o cuáles serían? Bueno, no podemos ser deterministas en decir, bueno, solo hay una causa. A veces hay una tendencia social en llevar a que la única causa está del lado de lo fisiológico, de lo neuroquímico, de lo biológico, y se olvidan que hay otros aspectos que son muy fundamentales al momento de pensar la salud mental y la enfermedad mental. Entonces, algunas de las causas, o yo los llamo más bien determinantes, claro, para que se desarrolle una enfermedad mental, están del lado, bueno, de aspectos hereditarios, puede haberlo, condiciones genéticas incluso, pero también pueden haber factores estresantes en la vida de las personas que detonen esto, características personales, ¿sí? O como llamamos rasgos de personalidad, que también inciden en que ese desarrollo de una enfermedad mental se dé. Aspectos sociales, porque hay condiciones básicas sociales, económicas y políticas que también influyen y determinan en la salud del ser humano. Entonces, en esa misma medida también son determinantes para que se desarrolle, por ejemplo, algún tipo de enfermedad mental. Muy bien, yo creo que con cada respuesta que usted me da, yo le voy a seguir diciendo ¿y por qué? ¿Y por qué? Maravilloso, ¿Y por qué? Y creo que ahí nos quedamos mucho rato. Y precisamente si usted me contando lo que me acaba de decir sobre todos esos aspectos que pueden afectar para la enfermedad mental de una determinada persona, y hablando de las causas, pues a mí me gustaría saber precisamente de pronto desglosar un poco de esos aspectos que usted me acaba de mencionar, cuáles son precisamente como recalcar esos detonantes también entre lo que es la enfermedad mental. Es decir, como cuáles podrían determinar más. Exactamente, okay. esos temas que siempre están presentes y que una persona que lleva una vida, entre comillas, normal, si lo podemos llamar de esa manera, pues de repente puede incurrir en comenzar a sufrir una enfermedad mental. Esos aspectos que son los que más se destacan. Bueno, yo creo que ahí también habría que ir a especificar mucho el tipo de enfermedad mental, ¿cierto? Porque también tenemos muchas, entonces no en todas va a haber como una misma incidencia o algo que detone igual al otro. Yo siempre, cuando hablo de estos temas que están relacionados con la psicología, hago mucho énfasis en la particularidad o en la singularidad, ¿cierto? E ir al caso por caso. Hay cosas es decir, que a la persona. Exactamente. Claro. Entonces, así podamos decir que hay determinantes como generales que podrían existir. También hay que ir a revisar que ese determinante que pudo ser generalizable en algún momento, cuál es la particularidad
de ese determinante en esa persona, ¿sí? Entonces ya hay también daría un poco respuesta a lo tuyo. Entonces no podríamos decir el determinante mayor para desarrollar cierto tipo de enfermedad es en todas las personas, porque la singularidad también opera en el ser humano y en ese sentido habría que ir como al caso por caso, pero podríamos hablar pues como de algunos aspectos en relación a nuestro contexto también, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ahorita mencionaba lo económico, lo social, lo político también determina un desarrollo, por ejemplo, alguna enfermedad, entonces lo podríamos englobar dentro de lo socioeconómico, ¿cierto? Cómo eso socioeconómico determina que una persona tenga menos posibilidades de educación, por ejemplo, que tenga un menor acceso a programas laborales, educativos, y en esa misma medida, si una persona que no pueda desarrollar óptimamente sus potencialidades, digámoslo así. Entonces ese sería un factor que podría incidir. Las condiciones o situaciones estresantes yo creo que también determinan muchas cosas. Estamos en un contexto que ha sido golpeado por la violencia, ¿cierto? Entonces la violencia ya ha dejado una marca en nuestra población y en esa misma medida las personas que vivieron en ese momento esa dificultad, en este momento pueden, digámoslo así, desarrollar o detonar en ciertas enfermedades mentales. O sea que puede ser al tiempo después. Sí, por supuesto, o sea, en lo más inmediato, lo que pasa es que acá ya podríamos empezar a hablar del estrés, pero ya como un trastorno, ¿cierto? Porque el estrés es natural en el ser humano, ¿cierto? Y permite el desarrollo de ciertas condiciones o de ciertas situaciones normales. No, sí, tranquila, ciertas situaciones. De ciertas situaciones normales, ¿cierto? Entonces, posteriormente podríamos hablar de que cuando una persona ha vivido una situación estresante muy grave, que ha puesto en riesgo su vida misma, ya ahí podríamos decir que esa persona está propensa a desarrollar, por ejemplo, un trastorno por estrés agudo o un trastorno por estrés postraumático, ¿cierto? Claro. Entonces son personas que como vivenciaron esa situación estresante, de la violencia tan fuerte, ya ha dejado esa huella y puede estar reviviendo ciertas situaciones que son muy difíciles para ellos. Así es, Kelly, vamos entonces a hacer una pausa, que eso fue lo que nos acabó de pronto de confundir un poco en este momento, claro. Las señales que nos hacían para irnos al corte de comerciales, y cuando regresemos vamos a retomar ese tema entonces, porque también desde de pronto abusos que han tenido algunas personas también pueden detonarse en este tipo de problemas que estamos hablando en este momento. Eso lo vamos a conversar cuando regresemos del corte en el programa En Profundidad. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Almacén El Baratón, el almacén familiar de mayor tradición en el santuario. Son 80 años sirviendo a la comunidad. Gran variedad de vestuario y calzado para damas, niños y caballeros. Artículos para bebé, ropa materna, línea hogar, con la mejor atención. Le brindamos ventas por club y maxi crédito con plazos más amplios y sorteos cada 2 meses. Recibimos tarjetas débito y crédito. Visítenos y denos el gusto de atenderle. El Baratón, Parque Principal, El Santuario. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Tus ideas se hacen realidad. Aprende con nosotros a explorar tu creatividad. Disfruta lo que tenemos para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde, ponte a crear con Tama Diseño, y los domingos repite los pasos a las 3 de la tarde. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad, y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad.
En nuestro canal hay un espacio divertido y lleno de entretenimiento para los jóvenes. Todos los jueves no te pierdas A lo Nuestro a la 1:30 de la tarde y la repetición los sábados desde las 5:30 de la tarde. América TV, Santuariano como vos. Continuamos viendo. América TV, Santuariano como vos. Regresamos al programa En Profundidad después de esa breve pausa comercial y vamos a extenderle un saludo a las personas que nos ven en este momento en el municipio del Retiro a través del Canal 8 y a la gente que nos ve también en el municipio de La Ceja a través de Mundo Más. A todos ustedes que nos miran a través de América TV El Santuario aquí en este municipio, pues por supuesto un agradecimiento muy especial porque cada 8 días pues están siguiendo nuestra señal y viendo toda la información que tenemos para todos ustedes. Muy bien, Kelly, ahora vamos a continuar entonces con el tema. Habíamos terminado pues como en algo que también podría detonar el tema de la enfermedad mental y precisamente usted me habló de lo que puede ser la historia familiar, que también puede ser uno de los causantes, que puede jugar un papel fundamental, así como también sus experiencias de vida, como el estrés, que también ya lo hablamos, y una historia de abuso. Hablemos un poco de esa parte final. ¿Cómo puede esto afectar también a una persona? El abuso también puede ser el tema de la violencia, que lo tocamos anteriormente, pero claro. De pronto también el tema sexual puede ser una parte importante para el futuro de una enfermedad mental en una persona. ¿Cómo juega esa parte específica en el tema que estamos conversando? Ok, cuando hablamos de abuso o algún tipo de violencia sexual, violencia política también, decimos que también se condensa dentro de las situaciones estresantes o traumáticas que puede vivenciar una persona y en esa misma medida puede incidir en cómo esa experiencia tan negativa que fue tan difícil de afrontar posteriormente se instaura de tal manera que genera efectos también negativos en una persona. Entonces revivir, recordar, reexperimentarlos puede hacer, digamos, susceptibles también de desarrollar algún tipo de enfermedad mental. Hay que hacer claridad sobre algo y es que los determinantes pueden incidir, pero no quiere decir que todas las personas que hayan vivido este tipo de situaciones vayan a desarrollar una enfermedad mental. Yo creo que es un punto que también hay que dejar claro. Por eso es bueno estar diferenciando siempre el individuo como tal. Exactamente, por eso hace un rato te mencionaba la singularidad, la particularidad y el caso por caso. Hay que ir a caso por caso para ver cómo esa vivencia incidió o no en lo que puede estar pasando con la persona. Y basado en eso, pues se procede al tema ya de lo que es de consulta y de tratamiento y todo esto. Exactamente, ya cuando hay alguna patología o psicopatología, como le llamamos, o enfermedad mental, ya lo recomendable siempre será que asistan a un profesional especializado en el tema de la salud mental para poder tener el tratamiento oportuno. Bien, vamos a imaginar un caso, vamos de pronto a ilustrarlo en este momento. Yo soy una persona, claro que no quiere decir que sea yo la persona, yo soy una persona que en este momento tengo alguna dificultad, si englobamos un poco todo lo que hemos hablado en este momento, alguna de todas las dificultades o alguno de todos los temas que hemos tocado, yo tengo alguno de esos temas. ¿En qué momento yo como persona o mi núcleo familiar deben darme ese ánimo o yo tomar esa decisión de consultar? ¿Cuándo se debe consultar? Bueno, ya ahí otra vez vuelvo a hacer mención a lo que te decía hace un rato, y es que pues hay muchos tipos de enfermedad mental, ¿cierto? Encontramos demasiados, pero ¿qué es lo que, digamos, direcciona a que la persona busque esa ayuda o que las personas, la familia o la comunidad misma oriente a la persona a buscar una ayuda? Es cuando estas dificultades, que ahorita quisiera yo como empezar un poquito a caracterizarlas más, como ampliarlas, cuando estas dificultades empiezan a interferir en las áreas de desempeño, por ejemplo tuyas, ya que poníamos el ejemplo contigo, ¿cierto? Entonces, lo que me está sucediendo, pongamos que lo que está sucediéndote a ti es algo relacionado, por ejemplo, con algún episodio depresivo o algún trastorno depresivo. Entonces, que tu tristeza esté la mayor parte del tiempo en tus días durante al menos 1 o 2 semanas, y que esa tristeza esté acompañada de llanto, de desmotivación, de no sentir placer por lo que antes sí sentías placer, incluso que venga acompañado de ideas de muerte o suicidas. Entonces ya hay esas ideas o esas alteraciones en el pensamiento, en la conducta, en el comportamiento, ya están interfiriendo en tus áreas de desempeño. Por ejemplo, ya no quieres ir a trabajar.
porque te sientes tan mal, te sientes tan aburrido, ya no quieres compartir con las personas que te rodean porque no tienes ganas de hacerlo simplemente o porque ya no te produce placer. Entonces ya esas interferencias hacen un llamado y dice, esto ya tiene que ser evaluado, diagnosticado y tratado para que no se ponga como o no llegue a algo mucho más complejo. O sea, es decir, el momento perfecto para yo decir que ya se salió de mis manos esa situación y debo buscar ese guía, ese apoyo para que yo pueda de pronto resolver esta situación lo antes posible. Correcto, sería lo ideal, porque también hay ciertas situaciones en la vida de las personas, a todos nos pasa, ¿cierto? Que hay situaciones que se nos salen de las manos, que no nos esperábamos, que son situaciones que nos ponen como al límite en ciertas cosas. Pero entonces los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar los mecanismos suficientes para afrontar esas situaciones. En ocasiones no los tenemos, por algo, no podemos determinar qué puede hacer específicamente, pero cuando eso ya se nos está saliendo de las manos, cuando en realidad sé que eso está interfiriendo en mi vida, es donde, como tú dices, debo buscar esa orientación o ese acompañamiento. Muy bien, usted mencionó mientras respondía que le gustaría caracterizar un poco ese tipo de cosas, pues cuéntenos más entonces para que avancemos. Okay. Bueno, de acuerdo también como a las características de la población que nosotros atendemos aquí en el municipio, me gustaría destacar como algunos trastornos específicos. Sí. Por un lado, el trastorno depresivo, el trastorno afectivo bipolar, que también se presenta mucho en la comunidad, y la esquizofrenia, que es una de las formas de psicosis. Entonces, el trastorno depresivo, los síntomas que presenta normalmente es la tristeza, el llanto frecuente o inmotivado, la alteración en patrones de sueño, lo que llamamos anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, la desmotivación e incluso las ideas de muerte o suicidas. Este aspecto lo resalto mucho también, porque ya cuando la vida de la persona está en juego, no es que debamos considerar, ¿será que lo llevo donde un especialista, donde un médico? No, es que hay que llevarlo, ¿cierto? Ese es el momento en el que ya la vida de esa persona... no es el momento de mirar si tomo la decisión, sino tomar la decisión. Hay que tomarla porque ya esa vida está en juego de alguna manera. Entonces, cuando una persona presenta ideas de muerte, y quiero diferenciar también ideas de muerte y ideas suicidas, y las ideas de muerte hacen relación a una desmotivación de la persona frente a su vida, pero no media un acto directo por parte de ella. Por ejemplo, que la persona diga, yo quisiera morirme, pero quisiera dormirme y no despertarme nunca más, ¿cierto? O desaparecerme, pero entonces la persona no está diciendo voy a hacerme esto para morirme, sino como una desmotivación frente a su vida, pero aún no media un acto por parte de esa persona. Claro. Las ideas suicidas ya hacen referencia a que la persona dice, me quiero morir, no quiero vivir más, por tanto me voy a hacer esto. Entonces ya ahí está mediando ese acto, e incluso ya ahí es donde decimos hay que actuar inmediatamente. Cuando una persona presenta ideas suicidas, incluso con un plan estructurado que tenga especificado voy a hacerme esto, el ingreso incluso ya no da espera como una consulta ambulatoria con un tiempo, no, el ingreso sería por urgencias. Claro. Correcto. Entonces esas son como las características más generales de la depresión. Entonces están la tristeza, la anedonia, las ideas de muerte o suicidas, la alteración en patrones de sueño, y la alteración puede ir del lado del insomnio, por una parte, no poder dormir, no poder conciliar el sueño, o el lado también de la hipersomnia, que quiere decir que la persona quiere estar durmiendo todo el tiempo. Entonces son alteraciones, son signos y síntomas que si empezamos a ver en las personas que nos rodean, ya podemos decir, bueno, tal vez requiera un acompañamiento. No es que la diagnostiquemos y que le digamos usted tiene depresión, no, sino que en tu vida están pasando ciertas cosas que no son tan normales y antes no te pasaban, entonces es oportuno que busquemos ayuda para esto. Claro, por lo mismo de que cada persona es distinta y cada persona tiene su... Correcto. Muy bien, de pronto esta pregunta también no va a ser para una respuesta de pronto muy objetiva, pero igual le voy a preguntar ¿cuántas citas más o menos puede requerir una persona de pronto para comenzar a resolver la situación que tiene, o para que ya desde la parte profesional se empiecen a brindar las ayudas de pronto con medicamentos o con algo que le pueda brindar ya esa solución que la persona finalmente es lo que quiere?
Bueno, es una pregunta difícil, Mauricio, porque en realidad no se puede contestar tan objetivamente, ¿cierto? Yo no puedo decir que por tus características, entonces tú requieres 5 sesiones para poder solucionar eso, porque no lo sabemos, ¿cierto? Y más cuando se tratan de asuntos tan complejos que tienen que ver con los procesos psicológicos del ser humano, no se puede determinar un número de consultas. Lo que podríamos decir es que de acuerdo, por ejemplo, a la presentación de la condición, por ejemplo, del trastorno depresivo, por poner un ejemplo, si es leve, moderado, grave, porque cada trastorno también tiene una intensidad en su presentación o en las características que trae consigo. Entonces yo podría, más que decir un número específico de consultas, podría decir que una persona con un trastorno depresivo moderado o grave requiere también un acompañamiento por psiquiatría, por ejemplo, ¿cierto? Y conjuntamente un acompañamiento por psicología, que es un acompañamiento que se puede dar en unas asesorías breves que podrían estar entre 5 o 10 sesiones, pero no podemos hablar ahí de una psicoterapia como tal, sino una asesoría breve. Entonces, estamos hablando de si es grave. Cuando es algo moderado o grave, pues el acompañamiento debe ser mucho más prolongado, ¿cierto? Cuando es algo leve, a veces ni se requiere el acompañamiento por psiquiatría. De hecho, dentro de las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud nos dicen que cuando hay un trastorno depresivo o un episodio depresivo leve, no se medica. Entonces podría ser un acompañamiento más psicosocial y no tanto un acompañamiento médico, pero cuando es moderado a grave sí requeriría un seguimiento y un acompañamiento. Esos tratamientos, desde las indicaciones farmacológicas, nos dicen que mínimo deben prolongarse de 9 a 12 meses, por lo menos la medicación, ¿cierto? Si se suspende en ese periodo de tiempo, el tratamiento no va a tener la misma eficacia y puede reaparecer el episodio depresivo. Entonces se requiere mínimo 9 a 12 meses con esa medicación, y por supuesto que un proceso por psicología, pues ojalá pudiera también estar constante, por lo menos ese seguimiento y ese acompañamiento. Si queremos ir a algo más a profundidad, obviamente por parte de psicología se requeriría mucho más tiempo. Sí es, Kelly, televidentes, vamos a invitarlos nuevamente a otra pausa de comerciales, ya la última, y volvemos para que concluyamos el tema que tenemos el día de hoy, que es muy importante y muy oportuno sobre todo. Ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Las mechas de Migi, las mechas de Migi, actualidad de moda y estilo para ti. Boutique Las Mechas de Migi, ropa y zapatos para damas, caballeros en las mejores marcas del mercado. Encuéntrenos en la calle del Comercio, en la carrera 50, número 4787, teléfono 567-4926. Y recuerda, tenemos ventas por club y plan separe. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Desde ahora puedes disfrutar todos los días de la franja infantil desde las 10 hasta las 12 del mediodía. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Esperanza y consuelo para tiempos en los que muchos se sienten solos. No te pierdas Vislumbres de Esperanza todos los miércoles a las 12 del mediodía, con repetición los viernes a las 2:30 de la tarde, porque siempre tenemos esperanza.
América TV, Santuariano como vos. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Inicia la tercera parte de nuestro programa y les recuerdo a todos nuestros televidentes que nos encontramos hablando con Kelly Hoyos. Ella es psicóloga del Hospital San Juan de Dios aquí en el municipio de El Santuario. Muy bien, Kelly, me estabas hablando de unas características de unas digámoslo, trastornos específicos, y ahora nos queda por delante lo que es el trastorno afectivo bipolar y lo que es la esquizofrenia. Cuéntenos también entonces. Correcto, Mauricio. Entonces hace un rato te mencioné condiciones o características o síntomas generales como del trastorno depresivo. Voy a comentarte algunos del trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia, pero voy a hacerlo pues como a grandes rasgos. Bien. El trastorno afectivo bipolar se caracteriza por la presencia o fluctuación en el estado de ánimo en la persona, y esa fluctuación se da entre un episodio de manía y un episodio depresivo. No es como normalmente las personas se autodenominan como yo soy bipolar porque en un momento estoy llorando y al ratico estoy feliz. No, no son cambios en el estado de ánimo así tan abruptos, sino que son episodios completos. Entonces el episodio y obviamente más serios. Claro, y tienen repercusión específica en el desempeño o en las áreas de desempeño de la persona. El episodio maníaco se caracteriza por un estado de ánimo expansivo en la persona, irritable, hiperactivo, que de pronto se altera incluso los patrones de sueño porque la persona no quiere dormir, quiere estar hablando, incluso lo que sucede muchas veces es que la persona empieza a hablar, por ejemplo, incoherencias, y las personas externas lo perciben como un comportamiento que no es normal, ¿cierto? Incluso en el episodio maníaco pueden haber conductas sexuales también que son disruptivas en la persona, o que empiecen a gastar todo su dinero en medio de esos días. Entonces la duración es de varios días, no es solo un día o solo un momentico, una horita, se prolonga por varios días. Ese sería un episodio maníaco, que hay un periodo de recuperación entre estos dos episodios y podríamos después encontrar un episodio depresivo que cumpliría las características que te mencioné hace un rato en torno al trastorno depresivo. En cuanto a la esquizofrenia, es un trastorno más complejo, ya se afectan muchas áreas de la persona en cuanto a pensamiento, a cogniciones, a emociones, bien, a lo social también, y entonces se caracteriza porque la persona puede empezar a presentar ciertos síntomas positivos que les llamamos, como por ejemplo la aparición de ideas delirantes e incluso de alucinaciones auditivas, sensoriales, bueno, de todas las presentaciones pues que tienen las alteraciones sensoperceptivas. Entonces la persona incluso cuando presenta un episodio de paranoia, por ejemplo, puede decir es que tal persona me está persiguiendo porque me quiere matar, y esto genera un sufrimiento enorme en la persona. Entonces, algo que no mencioné ahorita en torno a la enfermedad mental, y es que hay un deterioro en las funciones psicológicas de la persona, pero también normalmente viene acompañado por un sufrimiento. Entonces estas personas tienen un sufrimiento enorme. Entonces en la esquizofrenia hay ideas delirantes, por ejemplo, que la persona diga es que yo soy Dios y voy a salvar a tal persona, por ejemplo, o tengo un llamado de Dios, Dios me habla todo el tiempo y me dice que debo hacer esto, incluso que debo matar a alguien para lograr esto otro. Entonces ya son ideas que se salen como de lo cotidiano, de lo común, y que decimos no está como que algo dentro está de fallando. Exactamente. Entonces te doy así como generalidades. Posteriormente ojalá podamos profundizar en estos aspectos. Y esa es la idea, claro que sí. Vamos a un tema un poco más positivo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las personas? ¿Y qué deben hacer las familias de esas personas al momento de consultar? ¿Cuál es de pronto ese proceso que se debe seguir? Ok, tenemos que tener claro algo, y es que la EPS es quien debe garantizar esa atención en salud en las personas. Cuando hay una afectación en la salud mental de un individuo, la EPS debe garantizar esa atención, así como frente a cualquier otra enfermedad o alguna otra alteración. El conducto normal, cuando se trata de la visita a un especialista, por ejemplo en salud mental, es que la persona debe primero acudir a médico general, solicitar la remisión a psicología o a psiquiatría, o que el médico perciba que la persona consulta por algún otro motivo, pero que hay ciertas dificultades en la salud mental de esa persona, genera un anexo o una remisión a la EPS autoriza y ya podrá recibir la valoración correspondiente. En el hospital contamos con psicología,
el servicio de consulta externa de psicología, y atendemos pacientes de la nueva EPS y de Alianza, que es la EPS o el servicio subsidiado del municipio. Entonces, a través de, como digo, consulta médico general se remite, y a estos pacientes que tienen esta EPS se les atiende en el hospital. Pero con las demás EPS sucede lo mismo, siempre médico general, y se hace la remisión correspondiente. O sea que si lo traemos como al vocabulario normal de cualquier persona, podemos decir que es una consulta normal. El proceso inicial es un proceso normal de ir a consulta, a valoración, y posteriormente los procesos que desde allí se desprenden. Correcto, médico general realiza esa remisión de acuerdo al motivo de consulta de la persona, y ya se da esa valoración inicial por los servicios especializados, quien determinarán o realizarán una evaluación inicial, un diagnóstico, y determinarán un plan de tratamiento y seguimiento para la persona. Estamos en la Semana de la Salud Mental. Ustedes como tal, aunque podríamos decir que es algo que a todos nos incumbe y a todos nos interesa, pero hablemos un poco de las actividades que desarrollan, hacia quién están enfocadas, por qué las hacen, con qué objetivo, actividades, todo el tipo de información que nos pueda contar sobre la Semana de la Salud Mental. Bueno, Mauricio, primero, el 10 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Entonces ya es una fecha específica. Creo que es muy importante tener en cuenta esa conmemoración, porque las personas siempre dejan de lado el aspecto de la salud mental. Entonces nos enfocamos mucho en lo físico, en ese bienestar físico, y dejamos de lado eso mental, que finalmente eso mental o psicológico influye y determina lo que nos sucede en lo físico. Entonces, en esta semana, que está entre el 10 y el 14, en el municipio, en cabeza del Hospital San Juan de Dios y la Secretaría de Protección Social, estamos realizando una serie de actividades que están enfocadas en dos aspectos. Primero, en la visibilización de la importancia de la salud mental, y también en reducir un poquito la estigmatización que se ha generado en torno a la enfermedad mental, ¿cierto? Esa señal que socialmente le damos a las personas con enfermedad mental, que incluso obstaculizan muchas veces que esas personas accedan a los servicios de salud, porque como yo no estoy loco, entonces yo no voy donde un psicólogo. Entonces ya hay, digamos, como cierta creencia en la población de que se acude solamente cuando se está loco. No, se acude cuando se requiere un acompañamiento y un seguimiento, porque mi salud mental no está funcionando bien. Entonces, primero, la visibilización de la importancia de la salud mental en la población y de la importancia de la atención cuando hay una enfermedad mental. Entonces, esos son como nuestros objetivos claros. Queremos promover factores protectores en salud mental y queremos trabajar sobre los factores de riesgo en torno a la enfermedad mental. Entonces realizaremos una serie de actividades con docentes y con entidades del municipio en torno, por ejemplo, al abordaje de pacientes con agitación psicomotora cuando hay una enfermedad mental. Entonces tenemos la capacitación de auxiliares de enfermería capacitados en el tema, con técnicas de inmovilización para tampoco agredir a las personas con enfermedad mental. Entonces estará dirigido a bomberos, policía, defensa civil y todas estas entidades. Tendremos esta semana el acompañamiento por parte de psiquiatría. Una psiquiatra de la Clínica de la Ceja nos acompañará sobre el abordaje y el tratamiento de trastornos específicos en la población: trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia, que fue los que hablamos ahorita. Claro. Y finalmente tendremos también la capacitación con los docentes, que es por parte del Comité Departamental de Prevención en Drogas, en torno a la identificación y el abordaje con estudiantes que presentan algún tipo de riesgo o consumidores de sustancias psicoactivas. Y también tendremos una campaña radial orientada a la promoción de factores protectores. Mire, usted ya que acaba de mencionarme 2 veces el tema de los factores protectores, yo creo que ya siento la responsabilidad de preguntarle sobre ellos, porque hemos hablado de los temas de pronto más preocupantes que están o que envuelven el tema de la salud mental o la enfermedad mental como tal, y yo creo que estaría mal hecho que no habláramos también un poco, así sea ya para finalizar, porque las personas, así como conocieron esos aspectos un poco negativos de ese tema, pues también sería muy bueno que pudiéramos compartir con ellos esos aspectos positivos que ellos ya pueden de pronto tratar de manejar, interiorizar un poco más para por lo menos llevar
o hacer más llevadera esas situaciones cuando se presenten. Cuéntenos entonces Correcto. un poco sobre esos factores protectores. Ok, muy interesante lo que dices porque hemos estado muy enfocados del lado de la enfermedad, ¿cierto? Ajá. Y cuando hablamos de salud también debemos enfocarnos en aspectos positivos de la salud mental, pues como tal, de esa vivencia del ser humano en torno a su salud. Entonces hay factores protectores también y los factores protectores son aquellos que son potencialmente facilitadores para la persona para afrontar muchas de las circunstancias. ¿Qué te puedo mencionar dentro de esos factores protectores? Por ejemplo, ubicamos el arte como un factor protector, el deporte, la cultura, la educación. ¿Por qué? Porque son herramientas para el ser humano para afrontar ciertas circunstancias. Por ejemplo, pensamos que el arte es una manera de sublimar, es decir, de llevar ciertas energías que son propias del ser humano y destinarlas a otros medios para que allí salgan y se expresen de determinadas maneras. Entonces, eso sería un factor protector que me va a ayudar a que eso que yo vivencio y que es propio del ser humano, yo no puedo dejar de sentirme triste, aburrido, porque hace parte de nuestra condición, exacto, pero ¿cómo lo saco de mí? Pues cómo lo llevo a otro lugar y le doy un sentido diferente. Entonces, esos son los factores protectores, los que me ayudan o los que me posibilitan que las circunstancias que la vida por sí misma trae, yo las pueda enfrentar de una manera diferente. Disuadir un poco la situación. Exactamente. Muy bien, esos son los factores entonces protectores que existen para todo este tema que hemos conversado el día de hoy. Kelly, pues infortunadamente ya no se nos acaba el tiempo. Qué lástima. En los 2 cortes de comerciales, Kelly me dijo que el tiempo se nos pasa súper rápido y creímos Demasiado. inicialmente que iba a ser mucho. Y pues bien, igual queda extendida la invitación y yo sé que usted también estaría dispuesta a regresar Claro que para sí. hablar sobre este tema y sobre otros más que se desprenden de aquí, porque yo creo que lo que hay es tela por cortar. Entonces, no queda más que agradecerle porque es valioso todo este tiempo que usted nos ha brindado, no solo a mí, a las personas que trabajamos en el canal, sino a las personas que están ahí en las pantallas, en todos sus hogares y en los otros municipios donde nos ven, pues conociendo esta información un poco más sobre ella y por eso pues le agradecemos, Kelly. Ok, Mauricio, en realidad sí, abordamos todo a grandes rasgos, muy por encimita y uno quisiera como ahondar un poquito más, pero el tiempo no lo permite. Así ahora, es. pero quedo atenta pues como a una invitación nuevamente por parte de ustedes y agradezco nuevamente por darle un lugar a este tema en estos programas que son educativos para la comunidad y yo creo que son una buena herramienta para que las personas visibilicemos ciertas cosas que a veces dejamos de lado. Entonces reitero mi agradecimiento, Mauricio. Así es, y a todos ustedes, como cada 8 días, pues también le agradecemos de forma muy especial y muy afectuosa por haber estado con nosotros, por mirar nuestro canal, por mirar este programa y por compartir la información. Además de eso, los invitamos para que nos sigan y nos busquen en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como América TV El Santuario. Además, también nos pueden seguir en Twitter a través de @ATV Santuario. Es por esos medios por los cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y comentar esta y otras publicaciones de nuestra parrilla de programación. Los invitamos además para que nos vean dentro de 8 días y un abrazo fuerte para todos.